En el último video del canal estuvimos hablando de si Fear and Hunger era realmente un juego injusto. Hablé un poco de las mecánicas del juego y expliqué por qué para mí no era un juego realmente injusto, sino que además elogié el cómo usaba el entorno junto a los demás personajes que tiene la narrativa para contarte la historia que esconden los muros de la mazmorra. Pero ahora vamos a olvidarnos completamente de todo eso que vimos la otra vez, porque vamos a ver qué es lo que hacen los speedrunners para destruir completamente el juego en el menor tiempo posible. Por lo general los juegos, no importa qué tan grandes o qué tan chicos sean, los equipos que lo desarrollan suelen estar llenos de errores, cosa que los speedrunners aprovechamos para pasarnos el juego de la manera más rápida posible. Y si hay algo que tiene de sobra Fear and Hunger son errores, pequeños defectos en su código pésimamente diseñado que nos van a permitir lograr nuestro objetivo: pasar al final A del juego en menos de 10 minutos. Pero para este viaje, afortunadamente no voy a estar solo, ya que tuve la ayuda de Hugne, quien al momento de redactar este guión y realizar el video es el récord mundial de todas las categorías principales de Fear and Hunger, tanto Any% como Sin Glitches, así como también del resto de la comunidad de speedrunner, los cuales se manejan principalmente por el Discord oficial del juego. Ellos me explicaron muchas de las mecánicas utilizadas y me explicaron todos los conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de encarar una run del juego. Además está decir que este video un poco de spoilers va a tener, por menores que sean sobre el juego, así que si te gustaría no arruinarte la sorpresa, te recomiendo que no lo veas hasta que termines el juego. No te preocupes, yo te voy a estar esperando. ¿Listo? ¿Ya terminaste el juego con el final A? Perfecto entonces. Antes de empezar, vamos a explicar unas cosas respecto a lo que es el speedrun de Fear and Hunger. Como mencioné antes, el juego tiene varios finales. Ellos van de la A a la E, y también tenemos los finales S si estamos jugando en modo difícil. Cada uno de estos finales tiene unos requisitos específicos para alcanzarlos, pero a fines de este video solo nos interesa uno de ellos. En el caso del final A, tenemos que llevar a la niña, que podemos rescatar en el primer piso, hasta el fondo de El Corazón de la Oscuridad, después de detener los 3 órganos del Dios de las Profundidades, y así ganar el acceso al último segmento del juego, tras meternos en la boca del mismo. Descrito así suena bastante simple, ya que ni siquiera hace falta rescatar a Legard, un personaje para nada inspirado en Griffith de Berserk, para acceder a este desenlace de la historia. Ahora, hay un verdadero problema a la hora de enfrentarnos a este speedrun en particular, y más específicamente a la categoría Any%, en la cual el objetivo es pasarnos el juego sin ningún tipo de limitación en concreto. Y esto va a ocurrir sea cual sea el final al que apuntes al momento de jugar. El RNG, o Random Number Generator por sus siglas en inglés. Los objetos que vas a encontrar en la mayoría de las instancias, ya sea en cajas, barriles, cofres o etc., van a estar completamente aleatorizados dentro de una enorme lista de objetos que podés llegar a conseguir. Esto también aplica a las diferentes estanterías de las bibliotecas en las que podemos conseguir diferentes libros, algunos completamente inútiles para la categoría que estamos nosotros jugando, como lo pueden ser por ejemplo Mahabre, que simplemente te ilustra un poquito sobre lo que es la historia del juego, y otros libros mucho más importantes como pueden ser The Book of Enlightenment, que nos va a permitir guardar la partida en cualquier parte del juego, incluso sin tener que tirar la bendita monedita y no solamente en las camas del juego. Un inesperado aliado con el que vamos a contar a la hora de llevar adelante los speedruns de Fear and Hunger en Any% son las DevTiles, o vulgarmente traducidas como baldosas de desarrollador, las cuales fueron usadas por Miro para poder testear el juego adecuadamente. Afortunadamente para nosotros, estas DevTiles fueron dejadas en el juego final, incluso permaneciendo en sus últimas actualizaciones, y podemos hacer uso de ellas al interactuar con dichas baldosas para obtener los beneficios que tienen preparadas para el jugador que logre dar con ellas, sin tener que realizar algo extremadamente complicado para poder llegar al lugar. Vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esto más adelante, pero está bueno que lo tengamos en claro, así nos ahorramos el tener que explicarlo cuando corresponda. Ahora sí, aclarado todos los puntos previos, demos inicio de una vez al tema que nos compete. La run va a comenzar como cualquier partida convencional de Fear and Hunger, eligiendo nuestro personaje, pero para esta run en específico vamos a elegir a un personaje concreto, Kahara, el mercenario. A la hora de armar nuestro protagonista vamos a elegir las opciones: convertirse en allanador de moradas, que nos va a dar la habilidad Lockpicking para forzar ciertas cerraduras y así tener que ahorrarnos el buscar llaves pequeñas. También vamos a elegir pelear hasta el último aliento para garantizarnos 30 monedas de plata, y por último vamos a elegir ir al burdel para obtener diferentes bebidas alcohólicas que nos van a ayudar a restaurar la mente.
No me cabe ninguna duda de que cualquiera que vea este video diría, ¿pero no es más conveniente elegir ir directamente para obtener dash y tener más velocidad de movimiento? Y sí, normalmente estaría de acuerdo con vos. Pero por suerte, Kahara cuenta con una ventaja extra que ninguno de los demás personajes tiene. El tiempo va a empezar a correr una vez que confirmemos que no deseamos guardar la partida, e Ihugne va a ir directo a activar la primera de las baldosas de desarrollador, que está justo un paso adelante de la escalerita del portón de entrada, a la izquierda del pastito que está justo ahí en la escalera, no sé si lo podés ver, ahí está resaltado. Esta baldosa, una vez interactuada con ella, le va a dar al jugador varios objetos. 5 Light Blue Vials, que nos van a servir para recuperar la salud de nuestros personajes, 2 palos, 2 trozos de tela, 4 fósforos, 2 antorchas extra y una espada corta maldita por cada vez que interactuamos con dicha baldosa. Además, le va a conceder al jugador, solo si éste elige a Kahara como personaje principal, la habilidad de Dash para correr más rápido, razón por la cual lo manejamos a él justamente. Por eso es que vamos a interactuar con esta baldosa un mínimo de 3 veces, para poder obtener 3 espadas cortas malditas. Después de esto, Ihugne va a aprovechar su nueva velocidad de movimiento aumentada para explorar los barriles que están en la zona y obtener un objeto muy importante para la run, un pergamino vacío, ya que este nos va a servir más adelante de manera indispensable. Tras lootear un poco más, Ihugne va a activar la segunda baldosa de desarrollador, que le va a dar de manera inmediata en el grupo a Ragnarvarjas y a Dars, a quien les va a equipar a cada uno una espada corta maldita, las cuales obtuvimos previamente en las baldosas, ya que con estas armas no solamente vamos a hacer mucho más daño, sino que además vamos a poder atacar a los enemigos de tipo fantasma. Ya dentro de la mazmorra, el runner va a ir en busca de la niña, que si recuerdan al principio de la explicación, les comenté que era uno de los requisitos obligatorios para obtener este final. También vamos a ver que obtiene un Throwing Dart, un objeto que al utilizarlo contra un enemigo proporciona un 100% de probabilidades de envenenarlo. Esto es otro objeto que nos va a servir muchísimo. En las entraderías de libros vamos a ver que obtiene otro Empty Scroll, además del Mock-up Book, que se va a usar para pasar por un pasadizo secreto en la biblioteca del nivel 2 del calabozo. También va a conseguir una pluma, con la cual va a poder usar más adelantemente los Empty Scrolls, y en el nivel 2 va a ir hasta la biblioteca, abrirse paso hasta el patio secreto, y donde va a utilizar los 2 pergaminos. Estos pergaminos, dentro del juego, nos van a permitir rogarle a Almer, un equivalente a Jesús del mundo de Fear and Hunger, para que le conceda ciertos objetos o habilidades, siempre que éste escriba en el pergamino de manera adecuada. En este caso en particular, Ihugne va a pedir por la habilidad Face Step, que le va a permitir romper con varios de los impedimentos con los que se va a topar en la run, ya que este le va a permitir transportar al personaje 5 casilleros más hacia adelante, sin importar lo que haya en medio del camino, pudiendo atravesar paredes, enemigos e incluso quedando atrapado adentro fuera de los límites de la pantalla. Esta habilidad se puede obtener solamente mediante el uso de pergaminos vacíos, y también le va a pedir Passages to Mahabre, un libro que nos va a servir más adelante para poder sortear un buen tramo del juego. Esta pared que normalmente tendríamos que tirar abajo con un vial explosivo, el runner la va a esquivar usando precisamente Face Step, y para así poder meterse en el ticket, donde más adelante va a poder tirarse por varios agujeros hasta obtener la espada del este. Sin embargo, antes de poder obtener los beneficios de la espada, vamos a tener que enfrentarnos a su portador. Afortunadamente, el enemigo es tipo fantasma, y todas nuestras armas son de tipo maldita, o sea que le podemos hacer daño a los enemigos de tipo fantasma. Una vez derrotado a nuestro enemigo, la espada se va a purificar y se va a volver más poderosa aún. Se la vamos a equipar a Darce, quien más adelante va a poder usar la habilidad para atacar 2 veces por turno, y vamos a avanzar un poquito más para poder encontrarnos con el primero de los 3 órganos del dios de las profundidades, el cual vamos a eliminar y así poder efectivamente usar de una buena vez el libro Passages to Mahabre, el cual le va a permitir teletransportarse temporalmente a la versión del pasado de la ciudad de los dioses de manera directa, específicamente a una parte de Mahabre que normalmente no puede accederse de otra manera que no sea con el libro. Precisamente era por esto que te decía que evites ver el video si no terminaste el juego todavía.
Y Hugne va a utilizar un pequeño bug apodado Torch Skip, que va a permitir usar la tecla T para encender una antorcha en baldosas específicas que activan normalmente ciertas secuencias, y así ahorrar tiempo al no tener una escena en donde los nuevos dioses escrutan al protagonista. También vamos a hacer uso de una parte diseñada dentro del mapa y va a aparecerse en la zona principal de la ciudad, donde va a poder viajar al tiempo presente haciendo uso del obelisco que va a ver en pantalla, ya que recordemos que el libro nos teletransporta a la versión en el pasado de la ciudad. Cabe aclarar que los obeliscos no reconocen si tenés o no el objeto del cubo de las profundidades en el inventario, ya que el juego asume que deberías ya tenerlo anteriormente, porque no se puede acceder al majabre sin el objeto en cuestión. ¿Todavía seguís conmigo hasta acá? Perfecto, sigamos que no queda poco, dale. Ya en el presente voy a ir hasta el Señor del Trono, el del Templo Rodado, donde vamos a eliminar al segundo de los 3 órganos del Dios de las Profundidades. Emprendemos rápidamente la retirada de la ciudad y así vamos hasta el nivel 7 del calabozo, en donde vamos a poder encontrar, además de enemigos bastante peligrosos que vamos a querer evitar, sobre todo el Night Dirge, el último de los órganos del Dios de las Profundidades. Permitiéndonos así abrirle la boca y habilitar el ingreso al último segmento de la run, The Gauntlet, el desafío definitivo que tiene el juego para los jugadores que deseen acceder a los finales A y B. Claro que antes de eso vamos a tener que atravesar todo el largo camino hasta las minas, adquiriendo un vial explosivo garantizado en el proceso, para así romper una pared de escombros que nos impide llegar a nuestro destino, la aldea de los Cave Dwellers. Originalmente es acá donde, entre otras cosas, vamos a obtener el cubo de las profundidades y rescatar a Darz. Pero como a Darz ya la tenemos en el equipo y el cubo de las profundidades ya no nos sirve, solo vamos a preocuparnos en conseguir un par de objetos del vendedor de la aldea. Fue para esto que nos garantizamos 30 monedas de plata al momento de armar nuestro personaje. El problema con este vendedor es que tiene 2 listas de objetos, con un 50% de que aparezca cualquiera de las dos y quedándose fija al momento de iniciar la partida. Y solamente una de estas 2 listas nos va a servir, ya que es la que puede venderte botellas de whisky a 10 monedas cada una. Estas botellas de whisky van a ser utilizadas para poder recuperar la mente de Cajara, ya que usar muchas veces consecutivas Face Step consume bastante de la barra de magia. Ya habiendo terminado con la tanda de shopping, el runner va a ir por fin a la entrada de The Gauntlet, ya con la boca del Dios de las Profundidades abiertas. Acá se pueden encontrar enemigos como los Moonless Guards, que no son tanto difíciles como son los son deformes, magos lagartos y el complicadísimo Crow Marler de 2 cabezas, que parece un monstruo sacado de Yu-Gi-Oh con ese nombre. Por suerte Hugne conoce muy bien el camino que tiene que hacer para llegar hasta el final del sector, el altar de la oscuridad, así que no tiene ningún inconveniente con los diferentes enemigos ni con las trampas que hay esparcidas por todo el lugar, usando Face Step para salirse de los límites del mapa y así poder activar la pelea final de la run. God of Fear and Hunger tiene 5 fases contando desde la niña, y va a ir transformándose a medida que van pasando los turnos, pasando a deformarse cada vez más y más hasta llegar a la fase definitiva, donde va a terminar su paso a la divinidad. Y Hugne va a aprovechar estos turnos para poder el estado Fast Attack en Darz, quien equipada con la espada purificada va a poder hacer 2 ataques por turno, y así realizar mucho daño extra cuando llegue la última fase. Recién en la última etapa es cuando se van a utilizar los Throwing Darts que obtuvimos bien al principio de la run, ya que estos van a causar veneno en God of Fear and Hunger, causándole unos 600 de daño por turno que ayudan mucho a la hora de despachar al dios. La pelea realmente no tiene demasiada ciencia, es simplemente ir atacando cada vez que se pueda, teniendo cuidado con su ataque de moneda, ya que puede resultar letal si no te cubrís para evitarlo, y también hay que curarse en caso de que hagan mucho daño, sobre todo a Darz, quien es la que más daño va a hacer a lo largo de la pelea.
Una vez que termines de vencer al jefe, ya está, terminamos. Es así como Hyukne logra terminar el juego en menos de 10 minutos. Todo un logro si consideramos que hay gente, entre las cuales me incluyo, que tiene problemas para llegar a Legarde y rescatarlo a una más en menos de media hora. Ahora no queda más que probar a ver si tener ganas de intentarlo. ¿Quién sabe? A lo mejor podría llegar a destronar al runner, si es que te animás. Y llega hasta acá el video. Nuevamente quiero agradecer enormemente a Hyukne y a la comunidad de runners de Fear and Hunger, que no solo me dieron el ok para utilizar el material de este video, sino también me empaparon de la información necesaria para llevarlo adelante. Son una pequeña comunidad de nicho dentro de una comunidad ya de nicho, así que reciben a cualquiera que quiera intentar una run con los brazos abiertos. Quizá yo lo intente en el futuro, pero por el momento me voy a dedicar simplemente a ver videos de juego. Por mi parte, yo ya no quiero seguir exprimiendo Fear and Hunger por más vistas. Tengo muchos juegos de los que me gustaría hablar en el futuro y ahora mismo estoy muy emocionado por Blasphemous 2, que no puedo dejar de decirlo mucho que me encantó. Así que seguramente le dedique en el futuro un video. Por el momento no me queda más que agradecerte tu like, tu suscripción, tu comentario y esperar a que nos veamos en un próximo video en el futuro. Déjame algún comentario si te gustaría cubrir algún juego como lo hice con el Fear and Hunger en la etapa anterior, si te gustaría ver más videos de este estilo, desglosando los speedruns de los juegos que a mí me gusten. Ahora nos vemos en la próxima y espero que te haya gustado mucho el video.